Bendición a cada uno. Pueden ponerse de pie. Busquen en Hebreos capítulo 11. Vamos a estar ahí considerando como base bíblica este párrafo o este capítulo. Vamos a estar enfocados y quiero compartir con ustedes lo que Dios me ha dado del entendimiento y revelación y conocimiento de esta palabra de Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante. Aleluya. Vamos a hablar bajo un tema, la fe de los grandes héroes de la Biblia. Ese va a ser el tema, amén. Lo tienen todos, lo vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, al unísono. Y a la letra dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí lo dejamos y ahora oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz. Te pido que me uses como un instrumento para edificar a tu iglesia, a tu pueblo, y que por medio de esta palabra el Espíritu Santo produzca fe y aumente la fe de cada uno de los oyentes, de todos aquellos que van a escuchar este mensaje en las redes sociales y por todos los medios, que al oírlo, escucharlo, se produzca fe, confianza, y que esa fe los lleve a Cristo, los fortalezca en Cristo y les dé victoria en su vida por medio de la fe en Cristo. Te lo pedimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar su asiento, amado? ¿Está bien el sonido, el audio del micrófono? ¿Cómo lo oyen? ¿Está bien? ¿Normal? ¿Muy alto, muy bajo? ¿Agudo? ¿Mucho bass? ¿Todo bueno? Eso es, hermano. Entonces, aleluya, voy a estar haciendo énfasis en el tema porque es sumamente importante para que así cada uno sepa de qué vamos a hablar y estemos enfocados allí en el tema, amén. Aleluya. Porque si usted se graba y se memoriza y recuerda el tema, eso va a hacerle recordar parte del mensaje, amén. El tema es la fe de los grandes héroes de la Biblia, hermano. Wow, tremendo, ¿no? Entonces, vemos aquí en Hebreos capítulo 11, hermano, el estadio o el salón de la fama de los grandes héroes de la Biblia, que hicieron historia, porque tenían el poder más grande del mundo. ¿Cuál es el poder más grande del mundo que Dios ha dado al ser humano? La fe. La fe es el poder más grande que el cristiano tiene en su vida. Porque por la fe, los antiguos, hermanos, los patriarcas, los profetas, los sacerdotes, y todos aquellos, hermanos, que se apoyaron en esta fe, hicieron historia, hicieron portentos, señales, maravillas, grandes cosas, y quedaron ahí registrados como personajes sobresalientes.
fuera de serie. Pero ¿qué fue lo que los hizo grandes a ellos y a ellas? Porque también hubo heroínas, no solamente héroes, o sea, mujeres también que hicieron historia, hermano. Aleluya. Y por su fe agradaron a Dios, y Dios confirmó, apoyó y respaldó su fe, que es la firme confianza, hermano. Fe no es otra cosa más que la firme confianza de que lo que Dios dice es verdad. Y para el que cree, todo, escuche bien, Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Aleluya. Y todo es todo. Punto, hermano. Todo es todo. Para el que cree, todo le es posible. Y Jesús le dijo a Marta y a María, si creen, van a mirar ahora mismo la gloria de Dios. Aleluya. No en el futuro. No. Ahora, si creen, frente a la tumba de Lázaro, Lázaro está muerto, pero si ustedes creen, van a mirar la gloria de Dios. Quite la piedra de la duda, de la incredulidad, y crean que yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Palabras certeras, llenas de seguridad, de convicción. Jesús siempre hablaba con un categórico de cierto, o de verdad te digo. Aleluya. Que por tu fe serás sano, por tu fe serás salvo, por tu fe caminarás sobre las aguas, Pedro. Aleluya. Por tu fe en Cristo vences al mundo, hermano. Aleluya. Por la fe en Cristo resistes al diablo y huye de ti. Aleluya. Por la fe cierras la boca de los leones. Por la fe Sadrach, Mesach y Abednego apagaron el fuego impetuoso de aquel horno. Amén. Aleluya. Por la fe cruzaron el mar rojo Moisés y el pueblo. Por la fe Josué y el pueblo cruzaron el río Jordán. Por la fe, hermano, Eliseo hizo milagros como ningún otro en el Antiguo Testamento, con excepción de Moisés. Como usted puede ver, todos los patriarcas, hermano, los profetas, los jueces, los sacerdotes y el pueblo hebreo, todos por la fe conquistaron reinos. El rey Josafat por la fe conquistó a 3 países que venían contra él, hermano. David por la fe derribó y mató a Goliat. David por la fe venció a todos los enemigos de alrededor y conquistó gran extensión del terreno en la tierra de Israel. Por la fe Moisés hizo milagros y maravillas, portentos y señales en la tierra de Egipto, hermano. Aleluya. Por la fe Sansón hizo hazañas cuando actuaba en fe. Por supuesto, después que perdió la fe, aleluya, ya no hubo más milagros. Pero lo bueno es que se arrepintió y se volvió a Dios y pidió que por última vez le diera la oportunidad de vengarse de sus enemigos. Y por la fe, aleluya, aleluya, dice que en su muerte mató más, gran número que los que mató en vida. Aleluya. Por la fe el profeta Daniel, hermano, sobresalió en todo. Fue profeta de Dios, consejero de reyes y tapó la boca de los leones. Su fe hizo posible que Dios mandara un ángel a protegerlo. Y como dice Pablo, ¿y qué más puedo decir? Que por la fe este o aquel, el profeta, el patriarca Abraham, Isaac y Jacob, mire, por la fe todos estos vivieron.
Aquí tenemos entonces el estadio de la fama de los grandes héroes de la Biblia. Aleluya. Aquí tenemos a los héroes y heroínas que depositaron su confianza en Dios. ¿Será la fe en la fe la que trae resultados? ¿Qué piensa? Medite. Porque el movimiento de la prosperidad y de la falsa apostolitis y profeticis y la falsa unción dicen que hay que tener fe en la fe. Pero no es la fe en la fe, es la fe en Dios, es la fe en Cristo, es la fe en la palabra, hermano. Aleluya. Y la fe no es otra cosa que la firme confianza de que lo que Dios dijo es verdad. Aleluya. Y punto. La fe no se sostiene por los 5 sentidos. La fe es el 6º sentido, que es el sentido espiritual, donde uno percibe el mundo que no se ve. Abraham, por la fe, creyó en esperanza contra esperanza, creyó en lo que no se veía. Hermano, usted se ha preguntado, y hermana, ¿por qué necesitamos fe? Porque no vemos a Dios. Aleluya. Porque yo necesitaría fe o confianza en alguien si lo estoy mirando cara a cara. No, ¿para qué? Cuando uno ve las cosas no necesita tener fe en lo que se ve. La fe es para agarrarnos de lo que no se ve. Aleluya. Porque cuando ya Cristo venga y lo miremos a Él, ya no vamos a necesitar fe. ¿Para qué? Porque lo que uno ve ya no hay que esperarlo. Lo que uno ve no se necesita fe. Yo no necesito fe, hermano, para actuar por lo que veo. Por eso Pablo dice, porque por fe vivo, ando, actúo. Aleluya. Fe en lo que no se ve, que es la que yo confío que Dios no se ve, pero es real. Aleluya. Existe. Aleluya. Mire, aquí hemos leído, en el original dice que es imposible agradar a Dios sin tener fe. No se puede agradarle, porque nuestra fe demuestra que nosotros hacemos una realidad, tenemos una convicción y declaramos por nuestros hechos y nuestra conducta que Dios existe. Yo actúo y vivo como que Él es real, como que Él existe. Pero dice aquí que los que nos acercamos a Dios tenemos que creer que Él existe. En el original no dice que le hay, dice que existe. Aleluya. Que existe, hermano. Algunas traducciones dicen que le hay, sino que existe. Tenemos que creer que existe, que es real, como el aire que usted no lo ve, pero lo siente y lo usa, ¿sí o no? Aleluya. También Dios es espíritu, no se ve, pero usted siente su presencia, siente su poder dentro de usted, siente el Espíritu Santo, siente su unción, siente seguridad, siente su poder, su realidad dentro de usted. Pablo dijo, porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Aleluya. Un aplauso al que vive para siempre, hermano. Gloria a Dios, hermano. Entonces, la fe, hermano, es la que nos ayuda a tener un testimonio. Porque esa fe en Dios, esa fe en Cristo, esa fe en la palabra nos marca nuestra vida, nuestro carácter y nos transforma. Y esa transformación, ese cambio en nuestras vidas, lo que produce la fe en Cristo, hermano, nos lleva a experimentar a la nueva vida que Cristo nos da y pasamos a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todo viene a ser nuevo, y eso nuevo en nosotros, ese cambio, esa transformación se llama el testimonio cristiano. Y ese testimonio cristiano es la manifestación de la fe en Cristo, es la experiencia del poder y del amor de Dios en nuestro carácter. Aleluya. Que nadie lo puede negar. Porque dice, fumaba, ya no fuma. Tomaba, pero ya no toma.
adulteraba, ya no lo hace. Maldecía, hablaba feo, disparate, pero ya no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene el testimonio de Dios en su vida, que es una vida nueva, cambiada y transformada por el Dios del cielo. ¿Entiende? Y ese testimonio de Dios en nosotros, de que Él ha hecho una obra grande, transformadora, regeneradora. ¿Por qué? Porque creímos en Cristo. Y el que cree en Cristo, su vida jamás, nunca es la misma. Cambia su vestuario, cambia su mentalidad, su pensamiento, cambia sus emociones y sentimientos y deseos, cambia su vocabulario, sus palabras, cambia su proceder, cambia su conducta, cambia su forma de ser, cambia su carácter. Pero ¿quién hace la obra? La hace Cristo. ¿Y por qué la hace? Porque usted cree en Él. Por eso dice: si crees que yo soy la vida y la resurrección, vas a ver la gloria de Dios ahora. ¿Cómo la vas a ver? Con tus propios ojos. Pero primero dice: si crees. El mundo dice: hasta no ver, creer. Tomasito, ¿verdad? Aleluya. Si no veo, no creo. Aleluya. Pero Dios dice: si tú crees primero, vas a ver la gloria de Dios. Pero si no crees, no vas a ver nada. Entonces Dios dice: primero cree y yo te recompenso con mi gloria, con mi poder, con la manifestación, con la revelación de mi amor. Aleluya. Si tú crees, todo te será posible, hermano. Aleluya. Estos grandes héroes de la Biblia, la grandeza en ellos consistió en que ellos le creyeron a Dios. En eso consistía la grandeza de ellos. Y ese fue el testimonio de ellos. Y Dios dio testimonio que por la fe Dios los apoyó, los respaldó. Dios se manifestó. Porque sin la fe, que es la firme confianza, es el acto de creer lo que Dios dice, aunque no se vea nada. Aleluya. Amén. Moisés y los israelitas creyeron durante la travesía en el desierto. ¿Y qué pasó? Hermano, por la fe Moisés hizo que el agua saliera de la roca. Aleluya. Por la fe de Moisés vino maná del cielo. Aleluya. Por la fe vinieron codornices, porque Moisés creyó. Cuando Dios le decía algo a Moisés, Dios le hablaba a Moisés. Cuando Moisés por fe estaba orando. El que tiene fe, confianza en Dios, habla con Él, ora, le platica y le dice: esta es mi dificultad, este es mi problema, tengo casi 2 millones de gente, no tienen que comer, no tienen agua, no tienen lo que necesitan. Y por la fe Moisés se apartaba con Dios y comenzaba a hablar como con su mejor amigo, y hablaba cara a cara con Él, pero no lo veía, pero escuchaba su voz. ¿Qué se siente? Que alguien te hable y no lo veas. Aleluya. Pero sabes que es real. Aleluya. Amén. Y platicaban Moisés con Dios, pero la fe llevaba a Moisés a orar, a hablar con Él. Y luego Dios le hablaba. Mire, la oración es que tú hablas a Dios, Él te escucha, pero luego hace una pausa. Después que pides tú, haces tu petición, quédate callado, haz una pausa para que Dios te pueda hablar a ti. Aleluya. Porque la oración no es rezar. Rezar es estar repitiendo lo mismo todo el tiempo. Algo mecánico. No, la oración tiene 2 vías. Tú le hablas a Dios, después que le dices lo que necesitas, espera a que Él te hable. Y Él te va a hablar en tu mente, en tu corazón, te va a decir lo que Él va a hacer contigo, o lo que Él te va a dar, o cómo lo va a hacer. Te va a dar la solución, te va a dar la respuesta. La fe tiene, o sea, la oración tiene 2 vías. Tú hablas a Dios, y después de que le digas todo lo que necesitas de Él, luego cállate, haz una pausa, quédate en silencio, meditando. Porque de seguro te va a venir a la mente y el corazón la respuesta de una forma que tú vas a entender, que Dios te va a dar ahí la sabiduría, te va a dar la respuesta, te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces, esa es la oración de fe, que tú hablas y luego haces una pausa
y esperas a que Dios te hable y te dé la respuesta. Amén. Y es lo que hacía Moisés. Y por la fe él hablaba con Dios y luego Dios le hablaba y le daba la respuesta. Y después de ejercitar su fe, miraban el milagro en la roca, que soltaba agua como un río. Aleluya. Luego miraban que descendía maná del cielo. Y luego miraban esas codornices, bandadas de codornices que vendían, hermano, para alimentar casi 2 millones de personas. Oh, eso, hermano, realmente sucedió porque creyeron. Aleluya. Con que haya en el grupo 1, 2 o 3, con que haya alguien que crea, por amor a ese que cree y confía en el Señor, Dios se va a manifestar. Aleluya. Por eso cuando Jesús iba a hacer un milagro de resurrección, dijo, no quiero que todos los discípulos vengan conmigo, nada más Pedro, Juan y Santiago. Amén. Y cuando Pedro iba a resucitar a Tabita, dijo, sálganse todos, déjenme solo, voy a hablar con Jesús. ¿Por qué? Porque la incredulidad de los demás estorba a que Dios se manifieste. Se requiere fe. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera. Escuche bien. Ahora esta palabra certeza es muy importante, hermano. Certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo o de alguien. En este caso de Dios, hermano. Aleluya. En este caso de su palabra. Dice, la certeza de lo que se espera. Certeza es el conocimiento seguro. Escuche. Y claro, conocimiento seguro y claro que se tiene acerca de algo o alguien que no se ve, por supuesto. Aleluya. Y luego sigue diciendo, la fe es la convicción de lo que no se ve. La convicción, hermano, es la seguridad profunda que tiene una persona dentro de ella, de que la verdad de lo que piensa y siente, que va más a, es un pensar, un sentir, una seguridad, algo grande, una fuerza dentro de ella que la motiva, que la lleva a la acción, que la lleva, hermano, le empuja hacia adelante, porque siente una seguridad tan profunda dentro de ella que sabe a ciencia cierta que lo que piensa y siente, esa intuición, ese sentimiento, pero que viene del Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Positivo, seguro. La convicción es esa seguridad profunda que tiene una persona de la verdad. Escuche, de la verdad de lo que siente y piensa. No estamos hablando de un pensamiento negativo, de un sentimiento carnal, no. La convicción es la seguridad profunda que tiene una persona de la verdad de lo que piensa y siente. Es pues la fe, la certeza, el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo, de la palabra, de las promesas de Dios o de Dios mismo o de Cristo o del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice que es la convicción de lo que no se ve. Es una seguridad profunda que una persona tiene de la verdad que existe, que aunque no se vea, siente y piensa que es una realidad. ¿Entendió? Y por esa certeza y convicción y seguridad que se llama confianza, se llama fe, usted y yo vivimos. El cristianismo vive por fe, pero vive una vida radiante, una vida victoriosa, una vida triunfante, una vida, aleluya, de desarrollo, de progreso, de superación, de alcance ilimitado, porque se olvida de lo que queda atrás y por la fe actúa y se lanza a lo grande, porque está mirando el premio que Dios nos llama a recibir en Cristo Jesús. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escuche, es una necesidad que cualquiera que se acerque a Dios tiene primero que creer que Él existe y que Él galardona
que Él recompensa, que Él premia a los que le buscan con fe. Aleluya. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Gózate, che. Aleluya. Gózate vos. Alégrate, muchacho. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, porque por ella, mire, escuche, por ella se está refiriendo a la fe. Aleluya. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Y qué dijimos? Que el testimonio es la manifestación de lo que una persona cree. Es la experiencia que se tiene del poder, del amor de Dios. Y que marca el carácter de una persona que ejercita esa fe. Y así es como estos patriarcas, profetas y jueces y sacerdotes y todos los que creyeron quedaron marcados, porque su fe los marcó para siempre y quedó un testimonio allí del poder de Dios en sus vidas y nadie los pudo borrar y quedó escrito y quedaron como heroínas de la fe y como héroes. Aleluya. Por su confianza, porque creyeron en Dios que no se ve, pero creyeron que existe. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Leamos pues, verso 3 del capítulo 11. Dice, por la fe usted y yo entendemos. ¿Escuchó? Tiene que ver con conocimiento, con entendimiento, con comprensión. La fe, la firme confianza. Y por esa firme confianza entendemos tú y yo que Dios constituyó el universo por la palabra de Dios. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. En el principio Dios crió los cielos y la tierra. Hermano, entonces dice claramente aquí que por la fe usted y yo entendemos que lo que ahora se ve fue hecho de lo que no se veía y que Dios que no se ve creó un universo físico visible. De modo que lo que se ve ahora, lo físico, hermano, el universo físico fue hecho de lo que no se veía. En este caso es Dios y su poder que no se ven. Su eterna deidad manifestó su realidad por las obras que hizo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, la obra de sus manos, ¿sí o no? Aleluya. Amén. Aleluya. Lo que no se ve es Dios y su poder, pero se hizo visible, dijo Pablo en Romanos capítulo 1, amén. Aleluya. Se hizo visible. Y por eso entendemos que el universo físico fue hecho por alguien que no se veía, que es Dios, por algo que no se veía, que es el mundo espiritual, que es el poder que Dios ejercita. El mismo que hizo el mundo invisible es el mismo que hizo el mundo visible. Aleluya. Cristo hizo el mundo que no se ve, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que no se ven y las que se ven. Un aplauso a Jesús otra vez, porque esto está bueno, chicos, gozate vos. Aleluya. Dios, aleluya. Es pan vivo, la palabra de Dios es maná del cielo. Yo me gozo, hermano. Y lo grande de todo esto es que usted entiende y comprende el origen de este mundo. Y usted también fue hecho y creado por aquel que no se ve, con el poder de aquel que es invisible. Y Moisés se sostuvo actuando y llevando al pueblo de Israel. Se sostuvo mirando al invisible que es Dios, hermano. Amén. Aleluya. Y usted y yo vivimos y caminamos y actuamos y hablamos, hermano, porque creemos que Cristo es real. Y ahora no lo vemos, pero sabemos que Él resucitó entre los muertos, fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Pero un día el Padre lo enviará a levantar a su iglesia. Y todo el que cree, cuando el Hijo del Hombre venga, se va a llevar a los que tengan fe, a los que lo están esperando, porque confían que Él es real y que existe y que Él va a regresar a levantarnos. Ya no viene para morir por nuestros pecados. Ahora viene para levantar a su redimido. Viene a levantar el fruto de su aflicción, lo que sufrió en la cruz del Calvario. Viene a levantar a su novia, a su iglesia, a llevársela para el cielo, para compartir su gloria con los que creemos.
Gloria a Dios, aleluya. Cuando Él venga, todos los que se llaman cristianos, que estén viviendo sin fe, ellos se quedarán, hermano. Aleluya. Solamente se irán los que lo están esperando, creyendo que Él es real y que va a venir. Los que por fe le buscan, por la fe viven. Es una fe viva, hermano. Es una fe que nos mueve a actuar, que nos jala para hacer la obra de Dios. Es una fe viva, una fe eficaz, una fe, hermano, que tiene buenas obras. Como Abraham, ¿cómo demostró su fe? Cuando hizo la obra. ¿Cuál obra? Que presentó a su hijo como una ofrenda sobre el altar. Aleluya. ¿Ven? Hubiera sido fácil que alguien dijera, ¿verdad? Oh sí, Abraham creyó, pero ¿cuál es la prueba de que realmente su fe era viva, eficaz? Pues la obra que él hizo, porque él actuaba de acuerdo a lo que Dios le decía. Él creía que Dios podía aún levantar de los muertos a su hijo, hermano. Aleluya. Y de verdad lo recibió como un resucitado. Porque en su corazón él asesinó, o sea, entregó esa ofrenda de su hijo por la fe. Pero Dios le estaba enseñando: no, Abraham, no serás tú el que va a entregar su hijo para la redención de nadie. Voy a ser yo el que voy a entregar a mi hijo para salvar al mundo. Aleluya. Porque de tal manera Dios el Padre amó al mundo entero, no a los judíos, dice a todos, que dio lo mejor que tenía, hermano. Dio lo mejor que tenía a Jesucristo. Pero lo dio para tomar nuestro lugar, para quitar nuestro pecado. Lo dio. ¿Para qué? Para que pagara el precio por nuestra salvación. Para que todo aquel que en Él cree, o sea, ejercite su confianza, su fe en Cristo, no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. Aleluya, otro aplauso al que siempre lo merece. La honra y la gloria sea para Él, hermano. Seguimos y continuamos entonces con este tema. La fe de los grandes héroes de la Biblia. En Hebreos capítulo 11. Y ahora, hermano, vamos en el versículo 4 del capítulo 11. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente, escuche, más excelente sacrificio que Caín. Escuche, por la fe. Abel no miraba a Dios, pero creía que era real, que existía. Adán y Eva le contaron de que antes de que pecaran, Dios mismo venía y platicaba y hablaba con ellos, hermano. Aleluya. Porque estaban en un cuerpo de gloria brillante, no había pecado. Dios venía a platicar con ellos en el huerto. Entonces, Abel, como hijo de Adán y Eva, escucharon cómo era su experiencia antes del pecado. Y Adán y Eva le dijeron a su hijo: para acercarte a Dios ahora necesitas creer que Él existe, pero tienes que ir con una ofrenda que reconozcas tú que eres un pecador. Y esa ofrenda que Abel, por la fe, creyendo que nadie se puede acercar a Dios si no hay un sustituto, hay un medio para poder llegar a Él. Y el medio es el sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no puede uno acercarse a Dios. Entonces Abel creyó lo que sus padres le dijeron, que necesitaba un sacrificio de sangre. Por eso ofreció lo mejor de su corderos, ovejas. Y eso hizo la excelencia, porque lo que ofreció por fe representaba a Cristo, el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso hizo la excelencia de su sacrificio, su fe en el sacrificio de aquel que iba a venir a morir por nosotros, hermano. Usted me pregunta, y muchos se preguntan, ¿cómo fueron salvos los antiguos, los del Antiguo Testamento? Yo le digo que ellos fueron salvos porque creyeron en el Mesías que había de venir, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás. Amén, aleluya. Por esa confianza en el Mesías que iba a venir, por la fe en el Cristo que iba a aparecer y que iba a dar su vida
por esa fe, Abel fue salvo, hermano. Por la fe ellos fueron salvos. ¿La fe en qué? En el sacrificio de Cristo, en el Mesías que había de venir. Así era como los antiguos fueron salvos, por esa fe de ese Redentor, de esa simiente santa de la mujer que iba a venir a aplastarle la cabeza. Y él vino y en la cruz despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La simiente de la mujer de Cristo aplastó la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Y Abel, por fe, creyó que la simiente iba a venir y ofreció ese sacrificio que era una figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso hizo la excelencia de su sacrificio, porque él sabía que prefiguraba, hermano, era un tipo de el Cordero de Dios de Cristo. Pero vamos a ver que Caín ofreció, hermano, otro tipo de ofrenda. Él también escuchó de sus padres el testimonio y también le hablaron, pero él no creyó que era un pecador y ofreció el producto de la tierra. Dígame, eso no puede cubrir pecado. Ese tipo de ofrenda, legumbres y lo que produce la tierra, hermano, eso representa las obras humanas, naturales de la persona que por sus esfuerzos quiere llegar a Dios, por sus buenas obras quiere, aleluya, alcanzar a Dios. Ese es el esfuerzo de la religión. Pero Abel no ofrece algo, aleluya, que por sí mismo, sino que él ofrece por fe, creyendo. Aquí no dice nada de que Caín creyó en Dios y que Caín ofreció un sacrificio donde se derramara sangre. Quiere decir que él no creía en Dios, hermano. Él no creía que era un pecador tampoco. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Ya vamos muy cerca del final. Pero dice por la fe. O sea, Abel creyó en el que no se ve, en Dios que es real, que existe aunque no se ve, y él ofreció un sacrificio que Dios había demandado, aquel sacrificio que mató y que de allí hizo pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva, hermano, aquel sacrificio que representa a Cristo, hermano. Y Caín no ofreció lo que se le exigió, no reconoció que era un pecador, no reconoció ni creyó que Dios era bueno, que existía y que es santo, que no se puede uno acercar a Él sin haber un intermediario, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Necesitamos un puente, necesitamos a alguien, un medio para poder llegar a Dios, y es el sacrificio. Por eso Cristo vino, hizo un sacrificio para pagar, hermano, la deuda del pecado. El pecado es una deuda. Por eso se estableció el sistema de los sacrificios, hermano, para que el pueblo supiera que nuestro pecado es una deuda grande que no podemos pagar y que hay un precio que pagar por nuestra redención. Y Dios mandó a Jesucristo como el pago por nuestro pecado, como el precio para nuestra salvación. Dice, por lo cual Abel alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Y el justo es el que cree en Dios. Usted y yo ha sido justificado. Nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo. Creemos que Dios existe, lo que Cristo hizo. Dice que por la fe hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir eso? Declarados justos por Dios. Así que Abel fue declarado justo porque creyó por fe en Dios y lo que Dios iba a hacer con el Mesías que había de venir, y fue salvo, hermano. Aleluya. Esa es mi convicción. Si usted cree otra cosa, bueno, yo respeto, pero el justo es aquel que cree por la fe en Dios y en Cristo y es justificado, declarado justo delante de Dios, y el justo es salvo, hermano. Punto. Sigue diciendo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Wow, qué testimonio nos dejó este hombre de fe, este aleluya antepasado, este héroe de la fe.
Verso 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, hermano. Mire, es lo que le digo, el poder más grande de Dios en la persona es la fe. El poder más grande que recibe una persona es la confianza. Es un don de Dios. Dios usa su palabra. Su palabra produce, su voz produce fe, confianza, seguridad. Que algo que no se ve es real y existe, como el aire. No se ve, pero usted lo usa y existe, aunque no se vea. Esto quiere decir que hay un mundo espiritual, que si nosotros creemos, hay un cielo, hay una gloria eterna que no la vemos ahora, pero un día cuando Cristo venga la vamos a mirar. Pero por esa fe, esa confianza, esa convicción, esa seguridad que lo que esperamos es real y va a suceder. Por eso dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que estamos esperando. Estamos esperando mirar la gloria de Dios. Mirar a Cristo, que no lo miramos ahora, pero creemos que es real y va a venir, va a levantarnos un día. Y estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y Enoc creyó, hermano, y fue un profeta de Dios. Y la fe lo llevó a derrotar aún a la muerte. Él es vamos a decir, un tipo de aquellos que estemos vivos cuando Cristo venga. Seremos transformados. Y por nuestra fe en Cristo, que lo estamos esperando del cielo, cuando Él venga y los que estemos vivos no morirán, seremos como Enoc, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué grandeza! ¡Oh, qué gloria para los que creen! No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, la gloria del Hijo del Hombre cuando venga las nubes con todos sus ángeles a levantar a su iglesia. ¡Oh, aleluya! Lo captó. Pero mire, por la fe Enoc, él caminó, vivió agarrado de la mano de Dios. Caminó. ¿Pueden andarlos juntos si no están de acuerdo? No, güey, José. Pero Enoc pensaba como Dios, hablaba como Dios, actuaba como Dios, era su mejor amigo. Caminaron de la mano y Enoc caminó con Dios. Y le agradó tanto que dijo, ¿sabe qué? Nuestra amistad es demasiado grande y profunda. Ya mejor vente conmigo, vamos a pasar una eternidad. Buenos amigos, amén. Y la muerte no pudo, porque el poder más grande que tenía Enoc era su fe. Y su fe lo llevó a resistir al diablo, a vencer al mundo. Su fe lo llevó a derrotar aún la muerte, hermano. Aleluya. Que no pudo con él. Aleluya. Y ahora está en la gloria. Bendito Dios, hermano. Aleluya. Y toda la gente lo buscaron. ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está Enrique? ¿Dónde está Uciel? ¿Dónde está Salvador? ¿Dónde está Giancarlo? ¿Dónde está Levi? ¿Dónde está la pastora? ¿Dónde están, hermano Guerrero? ¿Dónde están aquellos, aleluya? ¿Dónde están aquellos fanáticos? Y los van a buscar. Y no los van a hallar. Y no lo buscaron y no lo encontraron. Y dijeron, no, pues este se lo llevó. Ese lo llevó aquel que lo amaba, amén. Y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vivió por fe, profetizó. En el libro de Judas se habla de la profecía. Enoc profetizó de la segunda venida de Cristo, hermano. Del Mesías que había de venir. De la segunda venida de Cristo profetizó. Y vivió antes del diluvio. Y 365 años, y ahora nosotros vivimos 10, 15, 20, 30 años o 40 y nos quejamos, nos es duro. Pero él 365 años y fue fiel a Dios y creyó en Dios y fue amigo de Dios, caminó con Dios y Dios se lo llevó, hermano. Es un gran ejemplo para nosotros. Denle un aplauso a Cristo, diga, yo quiero ser como Enoc. Ya no me voy a quejar. Si me faltan 5 o 10 años no es nada. Si sirvo al Señor unos 20 o 30 o 50, no es nada comparado con lo que Enoc por su fe vivió y creyó, fue fiel a Dios 365 años. Verso 6, entonces sin la firme confianza, sin la convicción, sin la seguridad, sin la certeza, sin la fe en Dios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es una necesidad que Dios exige, que Dios requiere. Que si tú y yo nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él existe, que Él es real. Que aunque no se vea, Él está ahí en el mundo espiritual.
Pero si usted cree, un día lo va a mirar cara a cara. Dice que lo miraremos cara a cara. En Apocalipsis capítulo 21 y 22 dice, y que lo miremos cara a cara. Amén. Aleluya. Al que no vemos ahora, a Dios manifestado en carne, lo vamos a mirar cara a cara, tal como Él es. Aleluya. Y dice, tenemos que creer que aunque no se vea a Dios, es real y existe. Y es galardonador, premia y recompensa a los que creen y confían en Él. Y los bendice, los premia, los recompensa, les da galardón. Tiene algo grande preparado. Verso 7, por la fe dice Noé, otro gran héroe de la fe, Noé. Cuando fue advertido por Dios, Dios le habló con voz audible a su oído, a su mente, a su corazón y le dijo, Noé, he mirado que ya el mundo se ha corrompido y siempre el deseo de su pensamiento y de su corazón es siempre solamente hacer el mal. Así que por lo tanto prepárate y haz esto y aquello, porque voy a enviar juicio. Voy a castigar a estos incrédulos que viven como si yo no existiera. Pero note, la fe de Noé tenía obras. Porque el construir el arca demostró que su fe era auténtica, era real, tenía acción, tenía obras. Aleluya. Los demonios creen y tiemblan, creen que Dios existe, pero no dejan de hacer lo malo. Hay muchos llamados cristianos que dicen que es cristiano y profesa que conoce a Dios, pero con los hechos lo niega. Cree solamente en su mente, pero no cree en su corazón. Cree que Dios existe, que Dios es real, pero no demuestra su fe, su confianza. No demuestra que Dios es real porque no le sirve, porque no hace buenas obras, porque no demuestra como Abraham, como Noé, con sus obras, que Dios es real. La fe, hermano, necesita un vehículo para manifestarse, para mostrarse. Y las buenas acciones, dijo Cristo, sean perfectos ustedes como mi Padre. Que la gente vea sus buenas acciones. Está hablando del fruto de la fe, de las obras de la fe. Dijo Santiago, una fe que no tiene obras está muerta, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces a la fe, a lo que uno cree, hay que ponerle acción. Hay que hacer obras, hay que servir a Dios, hay que manifestar la confianza que tenemos haciendo esto, obedeciendo, sirviendo al Señor. ¿Están aquí, hermano? Aleluya, amén, aleluya. No se me vaya, hermano, porque si tu fe no tiene obras, entonces es vana. Cuando Cristo venga, si tu fe no tiene obras, te quedas sembrado aquí en la tierra y no te vas, porque es imposible. Dios no se va a llevar a los que no le agradan. Aleluya. Esto no es palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga. Está hablando de obra, está hablando de hacer, pero usted actúa y obra y sirve a Dios porque cree, hermano. Porque usted tiene confianza que Él es real y lo que ha prometido Él lo va a cumplir, Él lo va a llevar a cabo. Entonces, las obras, tus acciones, lo que tú haces, tu servicio, tu obediencia, eso demuestra que tu fe es real, auténtica. Muchos dicen que creen en Cristo, pero no apoyan su obra, no le sirven a Él, no hacen nada para la causa de Cristo. El que no sirve a Dios no sirve. El que no tiene obras, buenas acciones, fruto de lo que dice que cree, ese, aleluya, no puede agradar a Dios. Y si no agrada a Dios, no se va cuando Cristo venga, hermano. Por eso es necesario obedecer los mandamientos de Dios, servir a Dios, tener fruto, tener acción, apoyar su obra, hacer lo que Dios dice. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. No todo aquel que dice. Decir son palabras. Cualquiera puede decir, ¿verdad? Con palabras que cree en Cristo, que cree en Dios, que es evangélico, que es cristiano. Por eso el Señor dijo, no todo aquel que dice, que habla. No, está diciendo el que hace obra, el que acciona, el que obedece, el que sirve, el que apoya, el que respalda, el que actúa, el que produce fruto. Y el que no será cortado y echado al fuego. El que no tiene fe no actúa. El que no tiene confianza en Dios, en la palabra, no. Eso es mentira, es fanatismo. Y aunque venga a la iglesia, escuche la palabra, pero si no la vive, no la obedece, de nada sirve. Estoy cerrando ya. ¿Ok? Con esto cierro. Entonces, ¿cómo se demostró la fe de Noé? Al construir el arca, hermano.
Él predicó la palabra a toda su generación, pero él demostró su fe al construir el arca. Le puso acción y su fe llegó a ser genuina, real, auténtica. Él sirvió a Dios construyendo el arca, demostrando su fe, haciendo el arca y predicando la palabra. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Abraham lo mismo. Él demostró su fe cuando ofreció a Isaac y él obedeció a Dios. Había acciones, había fruto, había buenas obras en este hombre que revelaban y demostraban que su fe era real, auténtica. Cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo en el altar, él lo hizo. Aleluya. Lo entregó todo. Vemos ahí el fruto de su fe, la obra, la acción, la manifestación. Aleluya. Y así, hermano, podemos seguir. Pero aquí podemos ver la fe de tantos grandes héroes de la Biblia. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos aquí, hermano, también a Sara, la esposa de Abraham. Tenemos a Moisés, a David, a Daniel y a todos los patriarcas, profetas, jueces de Israel, hermano. Aleluya. Que por fe conquistaron reinos como Josafat. Por fe taparon la boca de los leones. Por fe actuaron, por fe vivieron. Tenían una fe viva, que tenía acciones, que tenía obra, que tenía fruto, tenía obediencia, tenía servicio. Y esa fe viva y eficaz en lo que Dios les había dicho, ellos lo hicieron. No solamente lo creyeron y quedaron ahí en palabras. No, todo lo que Dios les decía que hicieran, lo hicieron. Los profetas obedecieron, los patriarcas obedecieron, los sacerdotes, hermanos, aleluya. Y muchos del pueblo obedecieron. La obediencia a la palabra de Dios, aleluya, esa es la manifestación más grande de tu fe en Dios. Aleluya, esa es la prueba. Son las acciones, son el fruto, son las obras. Es lo que tú haces, lo que demuestra lo que tú crees. Y con esto cerramos, hermano. Ahora les digo a todo aquel que va a escuchar este audio en las redes sociales, si tu amigo o amiga, aleluya, has oído este mensaje, que Dios no se ve, pero es real. Y que aunque Cristo ahora no lo vemos porque está en el cielo a la diestra del Padre, ahora no se ve, pero Él va a venir. Él es real. Si tú crees que Jesucristo es el único Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida. Él dice, toco a tu puerta del corazón. Si abre la puerta de tu corazón, yo voy a entrar en ti para cambiarte y transformarte, lavarte, limpiarte y darte una vida nueva. Escucha, amigo, amiga, no son tus buenas obras. Es dejar a Cristo que Él te lave con su sangre, que entre a tu corazón y lo cambie y lo transforme, que entre dentro de tu vida y te dé una regeneración, una transformación. Él dice, déjame entrar para yo cambiarte y transformarte, perdonarte, lavarte y justificarte y hacerte una nueva criatura. Aleluya. Dice, porque por fe nosotros somos salvos. Y esto no es obra de nadie, para que nadie se gloríe. Es por tu fe. Si crees en Cristo ahora, amigo, amiga, y le entregas tu vida para que Él te cambie y te transforme y te dé una vida nueva, Él lo hará. Dile conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mí, me laves en tu sangre, perdones mi pecado y salves mi alma. Diga conmigo, amigo, amiga, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados en la cruz del Calvario en mi lugar y que resucitó de entre los muertos. Confieso y declaro que Jesús es mi Señor y Salvador. Si tú invocaste el nombre del Señor de esta manera, cree que Él es fiel y te perdona, te lava en su sangre, te salva y te da una vida nueva. Tú jamás serás la misma ni el mismo. Ahora me dirijo para cerrar con los que están caídos, que han perdido su fe, que se han apartado del camino por X causa, motivo, razón. Mientras tengas vida, hermano, que te has alejado del camino, como el hijo pródigo, regresa. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Ven, reconcíliate con el Señor, haz amistad con Él
y pídele perdón. Y Él va a restaurar tu relación con Dios. Él te va a devolver el primer amor. Te va a devolver el gozo de tu salvación. Y te va a dar paz. Solamente como al hijo pródigo, dile: ya no soy digno de nada, pero vengo a ti, pidiéndote por fe que me perdones y me restaures y me devuelvas todo lo que el diablo me robó. Dígale conmigo, hermano y hermana caído: Señor, resucítame, levántame y restáurame en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, créelo. Esto es por fe. Tú solamente cree que Dios es fiel, y cuando tú haces tu parte, Dios nunca falla en hacerla de Él. Aleluya. Así cerramos, hermano. Pónganse de pie y concluimos con el tema: la fe de los grandes héroes de la Biblia.